Hoy tenemos un tema y les blanqueo, valga la redundancia, una contradicción, que es si centrarnos en el blanqueo de Adorni, que es que ayer tanto él como su mujer adhirieron a la ley de inocencia fiscal. ¿Qué es la ley de inocencia fiscal? Es zafás de explicar cómo creció tu patrimonio inexplicable. Y les blanqueo la contradicción, y vale el término, porque vos decís, está bien, lo de Adorni es tremendo, porque efectivamente no puede explicar, pero no es que no puede explicar un megayate de 100 millones de dólares, como tiene Manzano, ¿viste? No puede explicar algo que por ahí muchos de nosotros no tenemos, pero tampoco es una locura. Una casita, un depto en Caballito, una casa en un country, un par de viajes, digo, es un hecho de corrupción, si no lo puede explicar, menor al lado de el desastre económico que está haciendo este gobierno con Caputo, con Sturzenegger, destrozando la industria, entregando el río Paraná, con un Rigui que destroza toda nuestra industria local y no va a dejar nada en el país. O sea, tengo una contradicción de magnitudes. Obviamente, el tema de Adorni sirve para explicar para qué vino este gobierno. Que no vino a salvar a los argentinos, que no vino a trabajar, como dicen, para los hombres de bien, simplemente vino a hacer negocios para otros. Y Adorni aprovechó la volteada e hizo crecer su fortuna personal, y ahora, por una ley que este gobierno sancionó, no la va a tener que explicar. Les blanqueo esta contradicción porque voy a hablar de Adorni y lo escribí, lo publiqué en el Destape, pero antes de Adorni quiero mostrarles lo que está pasando en el país, donde Adorni aprovechó sus 5 minutos en la Casa Rosada para hacer una guita que no había hecho nunca en su vida. No es fenomenal, pero es una guita que no había hecho nunca en su vida y no la puede explicar. No la puede explicar. Ahora, ¿qué está pasando en el país? Bueno, están destrozando la industria. Destrozando. Y mientras te venden un futuro maravilloso como el que vendió ayer Luis Caputo, que obviamente no necesita comprarse una casa en el country y todo eso, porque o ya la tiene o no la declara. La declaración jurada de Luis Caputo, que sí está presentada, la pueden ir a ver al Museo de Bellas Artes. Está en la sala de dibujos. Imagínate, el Messi de la economía, que tiene un patrimonio absolutamente menor para el lugar de donde viene, pero es ministro de Economía. Y Caputo vende que este proyecto, este modelo económico, va a hacer que andemos todo fenómeno. Mirá, vamos a escucharlo ayer. Hay momentos en la historia en que la historia cambia. Y créanlo, porque es así. Y este es uno de esos momentos. Entonces, como diría el viceministro Daza, no tenga ninguna duda que Argentina va a ser el país que más oportunidades va a generar y el país que más va a crecer por los próximos 30 años. Bueno, la pregunta es: ¿oportunidades para quién? Y si ese crecimiento va a ser para todos o va a ser para solo un grupito. Lo que estamos viendo, y lo repito porque lo van a mostrar y vas a decir, che, pero no entiendo. Bueno, es muy probable que crezca el PBI. Es más, 2025 fue el primer año en la historia que creció el PBI, pero se destrozó la economía. Menos trabajo, menos empresas, menos salarios, menos consumo. El PBI creció. ¿Por qué? Porque esto que dice Caputo es para muy poquitos. Que ese es el proyecto. Todo el resto va a quedar afuera. Vamos a quedar afuera. Ayer, mientras Caputo decía esto, el INDEC dio los datos de cómo está la industria manufacturera. Esto es un dato que sale todos los meses. Todo en rojo. Todo en rojo. Caída intermensual del 2,1, caída interanual del 2,8, variación acumulada interanual, caída del 2,4. ¿Por qué cae la industria? Y caen casi todos los sectores, está detallado después, pon el siguiente. Caen todos los sectores. Ahí está, gracias. Alimentos. ¿Sabes lo que es que caiga la industria de alimentos? Un 5% intermensual, un 2,2 interanual. Cayó textil, que la están liquidando, 17 puntos. ¿Sí? Cayó minerales no metálicos, 9 puntos. Productos de metal, porque claro, vamos a extraer metales, pero se van a industrializar afuera. 13 puntos.
caída de productos de metal, maquinaria y equipos. Otros equipos también que se producían en la Argentina, caída de 11 puntos. Autos, caída de 9,6 puntos. Muebles, otra industria destrozada por este gobierno, caída de 5,1. Y hay una poquita que sube, que es ahí dice refinación de petróleo, químicos y productos de caucho y plástico. Plástico igual, déjenlo afuera, también lo están destrozando. Pero bueno, como lo meten ahí en la misma bolsa, petróleo, 10 puntos arriba. Esto salió ayer en el INDEC. Mientras Caputo decía, quédense tranquilos, que todo está bárbaro. Ayer también salió el número de la construcción en el INDEC. Y también dio para atrás. Caída una vez más en la construcción, 2,8 de caída interanual, 4% de caída intermensual. Porque claro, la construcción depende mucho de la obra pública. La obra pública la frenaron. Depende de la obra privada, se está haciendo poco. Y la poca que hace dura poco. Y después se termina. Por eso era incomprensible que Gerardo Martínez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, apoya a este gobierno. ¿Y por qué lo apoyaba? Decía, no, va a haber trabajo en la construcción. Mira, no hay. Es el gremio que más trabajadores perdió. Y el RIG y todo esto que ahora les voy a mostrar no va a generar más trabajo. Ayer también habló Sturzenegger diciendo esto, que estamos en un proceso de industrialización bárbaro. Decís, ¿cómo? Si los datos del INDEC dan otra cosa. Escuchen a Sturzenegger. Dicho eso, no hay ningún motivo por el cual Argentina, por ejemplo, yo creo que Argentina va a un proceso de industrialización fuertísimo, pero una industrialización por ahí diferente a la que teníamos antes. Te doy un ejemplo. Vos ahora ya tenés 2 proyectos, 5.000 millones de dólares, para industrializar el gas de vaca muerta y convertir a Argentina en el productor más grande de fertilizantes del mundo. La industria, yo siempre cuento este tema, que la industria petroquímica de Brasil inyecta el gas, porque el gas de ellos es un poco más caro, que es offshore, etcétera, a $12, ponerle entre 10 y $12 el millón del BTU, que es la unidad con la que se mide el gas, y la industria petroquímica en Argentina va a poder inyectar a 2,5. ¿Me entendés lo que te digo? O sea que la industria petroquímica nuestra la oblitera a la industria petroquímica de Brasil, ¿no? Entonces Estados Unidos, vos sabés que tuvo, ahora disculpa, te dejo preguntar, pero Estados Unidos tuvo un proceso parecido con el desarrollo de sus recursos de gas. En Texas se produjo como una suerte de reindustrialización de la economía norteamericana, pero claro, basada en las ventajas competitivas que te da una energía más barata, ¿no? La diferencia es que tanto Brasil como Estados Unidos protegieron a su industria. Porque entienden que los procesos industriales no solo te dan soberanía, que es un tema muy importante, sino que te dan un entramado productivo hacia atrás en toda la cadena productiva de cada fábrica y hacia adelante en toda la cadena comercial de cada fábrica. Y este gobierno lo está destrozando. Destrozando. Tanto es así que ayer en la convención de la Cámara de la Construcción, que está muy mal, habló Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu es un economista ultra ortodoxo, funcionario de Martínez de Hoz en la última dictadura empresario-militar, habitual columnista del diario Clarín, y uno de los tipos en su momento más escuchados por Milei, por este origen ultra ortodoxo que tiene. Y escúchenlo porque llegamos al punto en que Arriazu, que obviamente representa intereses económicos, no es que ahora la haya visto de que esto es un desastre, pero es tal la magnitud del desastre que escuchen lo que dijo este hombre, Ricardo Arriazu, ayer en la convención de la Cámara de la Construcción. Lo que quiere decir es que hay sectores que crecen y no crecen. Pero es muy interesante. El que crece es oferente de divisa y poco demandante de mano de obra, que es la agricultura, la minería y la energía. Y el que en el corto plazo cayó es demandante de divisa y demandante de mano de obra, que es claramente la industria, y en el corto plazo está la construcción y el comercio. Y esto plantea un problema que yo no he visto desde que soy profesional. Un sistema donde de golpe me sobran divisas y me falta demanda de mano de obra, que me genera varios tipos de problemas y de beneficios. Chocolate por la noticia. Si sobran dólares pero no hay trabajo, ¿para quién son esos dólares?
Ese es el tema. Y repito, Arreazu fue uno de los criminales de la dictadura, no sé. Pero claro, dicen, che, esto es demasiado, porque nunca se vio. Que vos solamente quieras que te sobren dólares para que te den bien los numeritos macro, y en el medio te llevas puesta a 40 millones de personas que quedan afuera de ese sistema. Y yo insisto con que el problema no son los títulos, porque viste que el gobierno dijo, bueno, necesitamos inversiones extranjeras. Sí, siempre. Después no llegan, ¿eh? Hace poco salió el ranking de inversiones extranjeras, la Argentina salió última en Latinoamérica. Y Brasil salió primero. Brasil, 75.000 millones de dólares de inversión extranjera, Argentina 3.000. Y Brasil no hizo estas barbaridades. Es un país serio. Bueno, ¿qué hizo acá? Dijeron, bueno, tenemos que tener un régimen de inversiones. Hicieron el RIGI. Y nosotros fuimos muy críticos del RIGI, porque decíamos, no va a generar lo que dicen que va a generar. Si vos a las empresas les decís, vení, no te cobro impuestos, amortizás rápido todo lo que pusiste, podés acceder a todos los dólares que quieras, podés llevarte la plata y, sobre todo, no tenés que contratar a ni un solo proveedor local para llevar adelante tu emprendimiento, no es un régimen positivo para el país. Eso lo dijimos cuando se discutía el RIGI. Pasó algo muy interesante en las últimas horas, y es que Infobae publica una nota muy preocupados porque dice polémica por un megaproyecto minero que importará una ciudad para 5.000 trabajadores directamente desde China. El desarrollo de una infraestructura inédita para un proyecto presentado al RIGI, que tiene lugar en la provincia de San Juan, enfrenta a empresarios nacionales y a los promotores de inversiones extranjeras por el impacto sobre el trabajo y la cadena de valor local. Chocolate por la noticia. Te dijimos que iba a pasar esto. La adjudicación del campamento Batidero para un megaproyecto de cobre en San Juan desató una controversia en la industria argentina. El consorcio liderado por Power China junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina Rafa obtuvo el contrato para importar desde China una ciudad modular destinada a albergar miles de trabajadores. Y esto, dice, provoca preocupación en los empresarios locales. ¿Quién habló de los empresarios locales? Vean que, ¿se acuerdan que dijimos, va a pasar esto? Porque no lo pusieron, que tenía que haber producción local. Yo te avisé, como cantaban los Cadillacs. El que habló fue Juan Pablo Rudoni, que es el presidente de la Cámara Argentina de Construcción Modular. Se hacían acá esos modulares, pero los van a comprar en China. Bueno, ¿qué dijo el presidente de la Cámara de Construcción Modular? Entiendo que el precio es una licitación privada, pero todo el sector debe tener una referencia de por cuánto ganaron o por cuánto perdieron. Hay un 23% de diferencia entre la empresa china y la empresa argentina. Y te hago otra pregunta. Pero quiero también hacer un paralelo. Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos que la empresa china, hubiera sido hasta más económica. Claro. Para, ¿me podés repetir? A ver. Claro, la empresa china de por sí, la empresa china es una empresa también de capitales estatales chinos, lo cual está subsidiada en China. Claro. Pero aparte, esa importación a Argentina, a través del RIGI, tiene exenciones impositivas. Lo único que pagan es el flete internacional. Después están exentos impositivamente de toda la carga impositiva, que por lo menos es un 30%. Si ese 30% nos beneficiaran a las empresas argentinas con la misma exención impositiva, hubiera estado la empresa argentina un 7% por debajo. Y entonces, deberían haberlo dicho en ese momento, ¿no? Como lo decíamos nosotros. Ojo que en el RIGI no pusieron ninguna cuota de producción local, de proveedores locales, que podés comprar hasta el último tornillo en China y no pasa nada. No, pues ustedes son una máquina de impedir y no sé qué, no entienden. Ahí está. Ayer lo compartía el colega Nicolás Tereshchuk en una serie de tweets, porque hubo algunos empresarios que sí, yo no pongo en la misma bolsa a todos los empresarios, porque hubo muchos empresarios que advirtieron sobre esto, que decían, bueno, genial, tengamos un régimen de inversiones, pero pongan algo de que los proveedores tengamos que ser de acá.
Bueno, compartió Nico Tereshchuk en un tuit lo que propuso la Federación Industrial de Santa Fe cuando se trató el RIGI, y escribe Tereshchuk, se lo pasaron por las partes bajas, mientras un senador que votó a favor del régimen general está detenido en otro país sospechado de haber cobrado una cometa por este tema. ¿Se acuerdan de Quader? Bueno, ahí están efectivamente las propuestas que hacían desde la Federación Industrial de Santa Fe, diciendo, che, pongan algo de producción local. No se hizo y ahora dicen, ay, polémica, no la vimos venir. ¿Cómo que compran unas casitas de China en vez de hacerlas acá? Iba a pasar eso. Iba a pasar eso. ¿Se dan cuenta que es importante discutir las cosas y ser serios? Este gobierno está haciendo un globo de ensayo con nosotros adentro. Y China, el viernes viene Sabino Vaca Narvaja, el otro día estuvo enfermo y no pudo venir. China no es que dice, son chinos malos, chinos buenos. Chinos hacen negocios. Si le sirve, te va a vender las casitas modulares. Si no le sirve, no te las va a vender. Y si puede, y entonces, ahora, tiene una capacidad para pasarte por encima. Y el único que puede cuidar al país es el Estado, es el gobierno. Si el gobierno dice, yo abro para que compren todo en China, vamos a comprar todo de China. Y no es que China va a decir, no, nosotros queremos que se desarrolle Argentina, somos buenos, no se lo vamos a vender. Nos lo van a vender. Y si le pones una barrera, va a decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, esto es lo que está pasando con este RIGI mentiroso que pusieron. Todo esto tiene obviamente mucha repercusión. Recuerden siempre, ¿se acuerdan? Lo explicamos mucho en el caso de Whirlpool, cuando cerró la fábrica de lavarropas. Y quedan 220 familias en la calle. Entonces el gobierno suele decir, bueno, está bien, quedan 220 en la calle, pero 800.000 familias que compran lavarropas al año lo van a poder comprar más barato. Y decís, no, no son 220 una empresa. Si vos haces hacia atrás, el lavarropas tiene chapa, tornillos, plástico, matrices, tergopor, una caja, mecánicos, el kiosco de la esquina. El entramado productivo no es solamente esa unidad productiva. Y después tiene hacia adelante las cadenas de retail, los comercios. Es muy grande el entramado productivo. Cuando vos lo rompés, se rompe hacia atrás y se rompe hacia adelante. No es solamente importamos lavarropas. Bueno, pasa lo mismo por todos lados. Vamos a poner un tape, un compilado de trabajadores, porque se están quedando sin laburo y además los sueldos no alcanzan. Y esto le está pasando a miles y miles y miles de trabajadores en todo el país. El tape número 8. ¿Llegas a fin de mes? No. Trabajo por mi cuenta, pero últimamente no hay dinero, o sea, la gente no invierte en nada. ¿Tuviste que ajustar en algo? En todo, gracias a mi ley. ¿En qué tuviste que ajustar? En todo, en salidas, en indumentaria, en comida, en salud. Básicamente no salgo e intento subsistir, sobrevivir. Hoy por hoy estoy sin trabajo y bueno, se complica. La gente que tiene trabajo está complicada, imagínate lo que estamos sin trabajo. Así que está todo para el carajo, digámoslo así. De 1 millón de pesos, una familia normal de 3 integrantes, solo en supermercados. La comida está muy cara. ¿Ajustaste en algo? Por ejemplo, ¿hace cuánto que no consumís carne? Carne consumo, pero no lo que consumía antes. O sea, los asados ya está. ¿Considerás que tu calidad de vida era mejor antes o ahora? Sí, antes era mucho mejor, la verdad. Ahora está más difícil la cosa. ¿Antes llegabas más cómoda a fin de mes? Sí, la verdad que sí. Imagínate que uno no puede comer como comía antes, 4 comidas en el día. ¿Podrías destacar alguna buena medida de Javier Milei que te haya gustado en estos 2 años y medio de gestión? No, la verdad que no. Y ayer apareció una noticia en varios medios, vamos a compartirlo en La Gaceta, donde publicaron que esto que está contando un montón de gente en una estación de tren, parece que le está pasando a las Fuerzas Armadas también. Militares podrán tener un segundo empleo, el gobierno los habilitó a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada. Yo averigüé, todavía no pude conseguir el texto de esta comunicación interna. ¿Vos lo tenés? No, lo estuve viendo toda la mañana. Ah, por eso. Ahora, cuando empecé a averiguar, porque me llamó la atención, me dijeron, mira, está bien, vamos a ver, no lo tenemos todavía. Ahora, esto ya pasa. Simplemente es blanquear una situación que ya existe, porque las Fuerzas Armadas están cobrando muy mal. Muy mal. Entonces tienen que rebuscárselas fuera del horario de trabajo. ¿Y cuántas cosas puedes hacer fuera del horario de trabajo? Y cosas que tengan poca carga horaria. ¿Se acuerdan cuando entrevistamos al tipo de Rappi acá que decía, no, pero la gente se conecta 3-4 horas voluntariamente? Claro, pues las otras 8 está trabajando
Y como no le alcanza, hace Rappi. ¿Qué? Cuando fue el conflicto de la policía en Santa Fe, Sí. esta era una de las cosas que más saltaban, que era Claro. que laburaban de esto. Entonces pregunté cuánto cobran. ¿Cuánto cobran las Fuerzas Armadas y cómo están respecto de inflación? Bueno, hicimos un cuadro para que lo vean. Están los incrementos más allá del cuadro chiquitito. Al final del cuadro dice cuánto quedaron por debajo de inflación los militares. Y están 28 puntos abajo de inflación desde que asumió Milei. 27,9. 27,9. Tengo el cuadro también de cuánto ganan. ¿Sí? Porque hay obviamente de todo, depende del grado. Pero el máximo son 3.161.000 pesos que gana un teniente general. De ahí para abajo. Y el que menos gana, gana 686.000 pesos. 686.000 pesos. En ese rango tenés los distintos sueldos de las Fuerzas Armadas. Y nos acordamos de un tape de Milei que él decía que no, que él les iba a dar un montón de plata y que había que reivindicar a las Fuerzas Armadas. Mirá. Durante años, la política utilizó a las Fuerzas Armadas como un chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en defensa, bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los grandes culpables de la decadencia nacional. La política desatendió las necesidades del país ante las nuevas amenazas que surgían a nivel global. Por si fuera poco, en paralelo, se llenaron la boca hablando de soberanía, como si la soberanía fuera agrandar el Estado con fin en sí mismo, en lugar de asegurar la prosperidad de su pueblo. Una verdadera deshonra para aquellos que forjaron nuestra patria poniendo en juego su vida durante las guerras de la independencia y marcaron el punto de partida para la libertad de los argentinos. Esto que digo no son meramente palabras, es lo que construimos con cada una de las decisiones que tomamos en materia de defensa y esperamos que ustedes sobren a conciencia de las mismas. Es por eso mismo que buscamos grabar estas bases en la historia de la nueva Argentina, porque sabemos que el día de mañana nosotros no estaremos, pero la relación entre los argentinos y sus protectores deberá mantenerse inmaculada. Me gusta que Milei hable de soberanía, porque los dos temas que tratamos hasta ahora, industria y Fuerzas Armadas, tienen que ver con la soberanía. Sin industria no hay soberanía y sin Fuerzas Armadas no hay soberanía. Las dos las está destrozando. Las Fuerzas Armadas también tienen industria militar. La posibilidad en la Argentina de, por ejemplo, hacer submarinos o armamento, que se está comprando todo afuera. Ayer justo vi una licitación que están yendo a comprar pistolas directo a la fábrica de Glock afuera cuando podíamos hacerlas acá en fabricaciones militares. Hay un tema ahí que además revela otra hipocresía más, que es un gobierno supuestamente preocupado por las Fuerzas Armadas porque teóricamente nosotros solamente decimos que las Fuerzas Armadas fueron la dictadura. No, fueron la dictadura, también fueron empresarios. Hace muchos años que no. Y de hecho, ahora me acordé, mirá, no lo había relacionado, esto que les conté de la ciudad que van a hacer con módulos chinos para una minera, en la pandemia las Fuerzas Armadas se fueron a un campamento minero en la altura, en la montaña, desarmaron ese campamento minero, lo trajeron hasta acá e hicieron un hospital. Un laburazo. En medio de los primeros días de la pandemia, un montón se contagiaron e inauguraron el propio hospital que construyeron. Ahora, están casi 30 puntos abajo los sueldos de los militares. Así que no hay mucho premio para los militares, como dice Milei, que ejecuta. El otro dato también tremendo, que yo repito casi todos los días porque me imagino que es el dato que más impacta, es el dato de la morosidad. Todos los días hay una consultora nueva que lo muestra, en este caso Analítica, que muestra que el 26,9% de los deudores está en mora. Viste que va subiendo, ¿eh? Arrancamos el año 15, 16, 17, 18, 20, 25, ya estamos casi en el 27%, y esto empeora en los jóvenes, que roza el 40%. De 18 a 30 años, casi la mitad de los jóvenes no puede pagar sus deudas. Y empeora en los sectores más vulnerables. O sea, los que menos deben son los que más complicaciones tienen para pagar. Y es en todo el país, ¿eh? Es en todo el país.
Hay lugares que están mucho peor. Verán que hay provincias que les estoy mostrando un mapita que están ya directamente en rojo, arriba del 30%, pero es en todo el país. Este creo que es el dato más notable y creo que es una de las razones por las cuales Milei va a perder las elecciones. Vos le podés decir a la gente que está fenómeno, que exportamos, que crece el PBI. Si nadie puede pagar la tarjeta que usó para comprar fideo, no creo que le vaya muy bien. El otro dato es, bueno, en las fintech y todo eso que empeora y mucho. Y en este universo de trabajadores que no llegan, están las universidades. Recién lo explicaba muy bien Emi, la diferencia entre cómo estábamos, el proyecto, lo que se vetó, lo que deberían dar, lo que proponen. Y hay un tema ahí clave también, y de vuelta con la soberanía. Un país sin universidades tampoco es soberano, porque las universidades deciden o deberían decidir qué estudian y qué investigan y qué priorizan en función del país en el que están. Pasa mucho en las universidades, no las de la Ciudad de Buenos Aires, sino las que se hicieron en distintos lugares, que tienen carreras vinculadas a lo que se produce en esos lugares. Para que un pibe no tenga qué sé yo, que vive en La Pampa, pueda estudiar agronomía en La Pampa, no tenga que venir a estudiar agronomía acá, al barrio de agronomía, donde hay un corralón con 2 o 3 vaquitas, pero es mejor que la estudien en su lugar, porque después vuelven a laburar ahí. Las universidades del sur que tengan carreras vinculadas a la ingeniería y a la petroquímica. Y eso pasa. Ahora, este gobierno está empecinado no solo en destrozar la industria y destrozar las Fuerzas Armadas, sino también en destrozar la universidad. Rodrigo Quiroga, que viene compilando todos los datos, y en cualquier momento le vamos a tener que pagar nosotros, porque usamos todo lo que produce. Le mandamos un abrazo grande. Publicó esto: financiamiento universitario es el mínimo desde 1984. Milei lleva 230 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario, y te muestra ahí el gráfico, ¿sí? Donde tenés los años hasta la dictadura. En la dictadura lo destrozan, el presupuesto universitario. Fíjense qué coincidencia. A partir del 84 se va recuperando, con momentos, pero se va recuperando. Y ahora Milei nos tira 40 años para atrás en presupuesto universitario. Después tenés la evolución del financiamiento universitario como porcentaje del PBI, y lo que ofrece el gobierno ahora, esto que contaba Emi, ofrecen un miserable aumento del 21%. Para recuperar el sueldo que tenían, tendría que tener un 54% de aumento hoy. Ahora, eso es para cobrar lo mismo que antes. Todo lo que perdieron en el medio lo perdieron. ¿Entendés? O sea, si a vos te sacaron un montón de plata y ahora te dicen, bueno, ahora te voy a volver a pagar lo mismo, pues toda la que te sacaron ya la perdiste. Eso es lo que están perdiendo nuestros docentes universitarios. Y mostró cuánto cobra salario real por hora para un profesor asistente JTP en Argentina. El JTP es el que te da la clase en general, es con el que interactúas, ¿no? Y dice, se presentan 3 escenarios futuros. Uno lineal sin aumentos, una proyección basada en los aumentos ofrecidos del 21 más el 3%, y una basada en la ley, que es el 54%. El salario nominal de referencia para mayo del 2026 se sitúa en 1.200.000 pesos para un JTP con 10 años de antigüedad trabajando 176 horas por mes. Un palo 200. Es inviable así tener un sistema universitario como el que nos merecemos. Ahora, vieron que el gobierno, cuando se sancionó la ley y no la cumple, decía, no alcanza. Ustedes me están votando una ley y no hay presupuesto para esa ley. Ese siempre fue el argumento. Para los aumentos de jubilados, para la emergencia en discapacidad. Y nosotros decíamos, no, sí alcanza. El gobierno decía, no. Bueno, ¿quién tiene razón? Bueno, hay una novedad muy importante de ayer, que es que hay un organismo en el Congreso que mide quién tiene razón, que es la Oficina de Presupuesto. En el Congreso hay una oficina que cada vez que se presenta una ley, hace un análisis técnico y dice, esta ley va a costar tanto. Nada más. No te dice viva Perón, no te dice viva la libertad, carajo. Es una oficina técnica del Congreso que dice cuánto cuesta una ley. Nosotros tomábamos muchos datos de esa oficina de presupuesto, porque el laburo está muy bueno, está muy bien hecho, hace muchos años, está ahí disponible. Entonces, por ejemplo, se presentaba la ley de financiamiento universitario y la oficina de presupuesto decía, cuesta tanto. Viste que el gobierno dice, no se puede pagar, bueno, cuesta tanto. Cuesta tanto. Bueno,
Nota de Federico Pokorowski en El Destape. Denuncian la intervención de La Libertad Avanza en la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ayer lo contó también Julia Estrada, diputada, que compartió un video en su cuenta de Twitter donde explica esto. Mirá. Quiero, de cualquier manera, hacer una reivindicación de los trabajadores de la Oficina del Presupuesto del Congreso, quienes están siendo perseguidos en este momento, con auditorías intempestivas, solidaridad hacia los trabajadores, que son profesionales extraordinarios, que muchas veces cuando producen información terminan supliendo el rol que debería resolver el Poder Ejecutivo y que en este momento la están pasando mal, además de que le recortaron 55 millones de pesos en las reasignaciones presupuestarias que hicieron por decreto. Para que se entienda la importancia de esto, te voy a pedir invertir el orden, te voy a pedir la imagen 25, porque esta oficina es la que te da datos para explicar quién tiene razón en las discusiones. Vos decís, bueno, es una época de no razón. Yo voy a seguir sosteniendo que tenemos que dar las discusiones con datos. Si quieren gritar del otro lado, en algún momento muchas personas se aburrirán de que griten y volveremos a la información. Ahora, si quieren intervenir y frenar el trabajo de esta oficina, es por algo. Entonces, por ejemplo, cuando discutíamos la emergencia en discapacidad, el gobierno decía no se puede pagar, no alcanza, ¿se acuerdan? No se puede, no se puede, no se puede. La Oficina de Presupuesto del Congreso midió que el impacto fiscal de la emergencia en discapacidad era entre el 0,28 y el 0,51 del PBI. Una medición técnica. Che, va a costar esto, 0,51 del PBI. La misma oficina, cuando el gobierno mandó una baja de bienes personales, también midió, porque mide todo lo que mandan. Cuando la misma oficina de presupuesto midió cuánto bajaba el impuesto de los ricos, midió que era el 0,45. Entonces vos ahí, ya nuestro trabajo, esto no lo dice la oficina de presupuesto, pero es el trabajo periodístico, es juntar dos datos. Si la emergencia en discapacidad cuesta lo mismo, según la oficina de presupuesto del Congreso, que bajarle impuestos a los ricos, no hay que ser un genio de la economía. Simplemente hay que dejar los impuestos a los ricos y con eso pagamos la emergencia en discapacidad. Es bastante sencillo. ¿Quién era la fuente de esa información? La Oficina de Presupuesto del Congreso. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Que no lo puedan hacer más. Que no tengamos esa fuente de información para explicar las barbaridades que hace el gobierno. Esto pasó ayer, ¿eh? Está pasando ahora, de hecho. Hay un quilombo grande en la Cámara de Diputados por esto. Y lo pusieron textual, ¿eh? Volvé ahora sí a la imagen, a la anterior, a la 38, porque ahí les resalto, dice, se establece de manera taxativa que toda actividad, estudio o requerimiento de información de carácter extraordinario que surja fuera del plan anual de trabajo aprobado, deberá contar de forma obligatoria con el aval previo y formal de una comisión de supervisión para proceder a su inicio, resguardando la, escuchen esto, no desviación de los recursos técnicos y humanos hacia tareas ajenas a las prioridades legislativas fijadas. Esto que está escrito enrevesado es, si el gobierno presenta un proyecto y el gobierno no quiere que se sepa el impacto de ese proyecto, bloquea que la Oficina de Presupuesto del Congreso nos lo cuente. Si la oposición presenta un proyecto, como el del financiamiento universitario, y el gobierno no quiere que sepamos cuánto impacta eso, puede bloquear, a partir de ahora, que la Oficina de Presupuesto del Congreso nos lo informe. Es un nivel de oscurantismo tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Querés agregar algo de esto? Esto está pasando ahora. Y nosotros pudimos entender y explicar un montón de casos gracias al trabajo de esta oficina. Bueno, ahora no va a estar más. Ahora no va a estar más. Tengo un par de cosas más para mencionar. Una, ¿se acuerdan hace un tiempito? Porque además en el Congreso, recién lo explicó María, no voy a ahondar, se está discutiendo fuerte los pliegos de jueces que quiere meter el gobierno. Ayer se discutió el del juez que avaló la reforma laboral del gobierno e intervino la UOM, pero el primero que hizo votar el gobierno fue el del papá del ministro de Justicia, Carlos Máiquez, para que siga siendo juez de la Cámara de Casación, donde fue puesto a dedo por Macri. Y que la semana pasada, se acordarán, les conté que el tipo mandó una nota diciendo que quería que se nos prohíba a nosotros contar sus tropelías. Que nosotros no podamos decir que él viajaba al Lago Escondido junto con su hijo y otros jueces invitado por Clarín. Que no podamos contar que quisieron truchar facturas. Que no podamos contar que él
no es un héroe del caso AMIA, sino que bajó las condenas por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Él no quiere que nosotros digamos eso y nos amenazó. Dijo, si cuentan eso les voy a hacer una denuncia. Es un juez de la Cámara, de la máxima instancia penal del país. La buena noticia es que arrugó el juez Máiquez, y ayer hubo reunión de la Cámara Federal de Casación Penal y dijeron, che, vamos a tratar esto que nos mandó Máiquez. Dice, vamos a tratar la presentación de Máiquez, que explicitó que su presentación estuvo dirigida a dialogar al interior del cuerpo acerca de tópicos relativos al mejoramiento de la comunicación de las relaciones judiciales y no a cuestionar la legitimidad de la actividad periodística o poner en discusión la libertad de expresión. Arrugó Máiquez. Y está bueno esto, contarlo, sobre todo para todos aquellos que hacen cosplay de periodismo, viste, que dicen que son periodistas, pero en realidad están disfrazados de periodistas. Y te hablan maravillas de este tipo, y dicen, bueno, no, tal vez tenía razón. Y si no, de los que arrugan también al revés, dicen, no, che, me amenazó Máiquez, mejor no publico nada. Mirá cómo ese tipo, que es el papá del ministro de Justicia, aún ese tipo lo tenemos que hacer ir para atrás. Y que arrugue. Y tenga que decir, ay, no, disculpen. Sigue siendo juez igual, por 5 años más. A mí me dicen, no digas estas cosas, un día te va a tocar una causa con él. ¿Qué va a hacer, hermano? A nosotros trabajamos de esto. De hecho, la denuncia que me hizo Milei está en este momento en la Cámara de Casación. No va a intervenir Máiquez porque justo se había corrido de intervenir en la sala que me tocó. Pero sí, en algún momento me va a tocar. ¿Qué vamos a hacer? Como le tocó a Cristina. Hoy se cumple un año de la confirmación de la condena contra Cristina. Confirmación en tiempo récord. Vieron que la Corte no resuelve la cuestión universitaria, no resuelve el decreto 70-2023, no resuelve causas de lesa humanidad, no resuelve las demandas que hacen las provincias por la plata que se roba Milei. Eso puede esperar. La condena a Cristina no pudo esperar. Fue en tiempo récord la confirmación. Y Cristina sigue presa, absolutamente irregular esa detención, en condiciones que no se le exigen ni a los genocidas, y sigue perseguida por el sistema que, la verdad, lo explicó muy bien Eduardo Feynman. Así que en vez de explicárselo yo, les voy a poner ayer a Feynman contándoles cómo funciona. Funcionó el Estado de Derecho. Funcionaron todas las instancias judiciales, más de 20 jueces, entre jueces, fiscales, tuvieron en sus manos el expediente. ¿Qué lawfare? La palabra lawfare, métansela en el traste. Ese es un invento de ustedes para, de Cristina, su hijo, su hija, todos los que rodean a esta caterva de ladrones. Una palabra inventada, además tomada del Papa, una palabra dicha por el Papa Francisco en su momento, en otro contexto, y dijeron, acá está la palabra, lawfare. Se juntaron los empresarios, los medios de comunicación, la justicia, todo junto para meterme presa a mí, inventarme una causa. Minga. Es tal cual dijiste. Se juntaron los empresarios, utilizaron a los medios, a los servicios de inteligencia y la cuarta pata, la embajada de Estados Unidos, para armar causas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una decisión económica. Si ustedes cruzan el inicio del lawfare con las decisiones de política económica y las decisiones de geopolítica de la Argentina, se va a entender mucho mejor. El lawfare, por lo menos yo, que vengo trabajando hace mucho estos casos, lo ubico en 2013, principios del 2013. ¿Qué pasó en ese momento? Pasaron dos cosas muy importantes. Una fue la reestatización de YPF en 2012. Y otra fue el memorándum de entendimiento con Irán para avanzar en la causa AMIA. Después de esas dos cosas, de la estatización de YPF y del memorándum de entendimiento, comienza en el Grupo Clarín, con Jorge Lanata a la cabeza, la persecución judicial a Cristina. ¿Por qué?
Porque hay otro elemento además, no solo el memorándum de entendimiento, perdón, eran 3, sino que es también la negociación que había logrado llevar adelante Héctor Timerman, el canciller, donde logró una enorme mayoría de votos en Naciones Unidas con una resolución que decía, si un fondo buitre quiere fundir a tu país, no tiene derecho. Si vos lograste reestructurar tu deuda con más del 90% de tus acreedores y un pequeño fondo buitre no acepta, no tiene derecho. Eso lo logró el canciller Timerman. Entonces, todo el proceso que hubo en ese momento de perseguir a Cristina y a todos los que formaban parte de ese gobierno, tenía que ver con romper un modelo económico del cual se está beneficiando hoy Milei, que era la recuperación de la soberanía energética, el no endeudamiento, la ubicación geopolítica con los propios intereses de la Argentina, y que el sistema financiero internacional no fuera el que sostuviera las reglas del mundo, sino que teníamos que ser los países los que lo sostuviéramos. Eso era intolerable. Los fondos buitre financiaron una campaña mediática que se llamaba Argentina Task Force, donde decían que Cristina era aliada de un terrorista que era el presidente iraní. ¿A los fondos buitre les interesaba la causa AMIA? De ninguna manera. Lo que les interesaba era que ganara las elecciones Mauricio Macri. Porque Macri les había prometido que les iba a pagar más. Que les iba a pagar y que les iba a pagar más de lo que pedían. Ese fue el objetivo. La denuncia de Nisman tenía el mismo objetivo. Era un objetivo electoral. No le interesaba a Nisman la causa AMIA. Nisman estuvo 10 años a cargo de la unidad AMIA. You had one job. Saber qué pasó ahí. ¿Saben qué descubrió en 10 años? Nada. Nada. Es más, Nisman contaba 84 muertos. Y ahora contamos 85. ¿Por qué? Porque en una heladera tenía el ADN del muerto número 85. Y no la revisaba. ¿Por qué? Porque lo único que hacía era copiar y pegar informes de la CIA y el Mossad que le traía la CIA de Argentina. Entonces, todo ese proceso de persecución judicial, la ruta del dinero K, la denuncia de Nisman, el memorándum, el dólar futuro, y por la que la terminaron condenando, Otesur, los sauces, vialidad, todo tenía que ver con eso, con un modelo económico. Y por decisiones que tomaba, que iban en contra de intereses, se darán cuenta, importantes. Finalmente la terminan condenando en una causa absolutamente ridícula, que armaron además con aprietes, con mentiras, y donde es imposible que esté condenada. Pero lo está, y está presa. Está presa. Bueno, hoy se cumple un año de esa situación y creo que vale la pena recordarlo, porque todos los demás están libres. Los chorros de este país están libres. Los chorros, ¿no? Caputo está libre. No solo está libre, es ministro de Economía. Es ministro de Economía. Bueno, hoy se cumple un año de eso. Voy a cerrar con la noticia que les decía que tenemos publicada en el Destape, con dos en realidad. Una con otro chorro, Milei, por el caso Libra. Hay una muy buena nota de Franco Misraji donde cuenta el informe de la Policía Federal que determina que Milei mintió y no sacó el contrato de Internet, sino que se lo pasó el impulsor de esta estafa. Lo que dice esta pericia es que el contrato no estaba dando vueltas por Internet, no es que Milei estaba pelotudeando con el celu, vio eso y dijo, ¡oh, qué bueno para la Argentina! Y lo compartió, sino que fue parte de una mega estafa. Y la otra novedad es la que publicamos sobre la inclusión de Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el régimen de inocencia fiscal. Esto, no sé si se acuerdan, pero lo presentó José Luis Espert. ¿Tenemos para escucharlo a Espert cuando presentaba este régimen? Mirá. El contenido de este proyecto de ley consiste en un cambio de régimen en materia tributaria. Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex-AFIP
presuponían que todos éramos culpables y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes, salvo que Arca demuestre lo contrario. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Bueno, todos somos inocentes hasta que Arca... Se ve que el tipo se la veía venir porque después descubrimos que a José Luis Espert lo financiaba un narco. El narco Fred Machado. ¿Y qué dice esta ley de inocencia fiscal? Bueno, lo explicó Milei cuando se aprobó. El día que se aprueba esta ley, Milei pone: se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial, pagando ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial. Es decir que, al adherir, Arca calcula el monto de impuestos a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio o el consumo personal durante ese periodo. Esto lo escribió Milei, está en su cuenta de Twitter. Bueno, ¿quién es el que no puede explicar el aumento de su patrimonio ni sus consumos personales? Manuel Adorni. ¿Qué hizo Adorni? Adhirió al régimen de inocencia fiscal. Es la ley de inocencia de Adorni, entonces. Acá les muestro la constancia de inscripción. Esto es un documento público, no empiecen a buscar fantasmas y qué sé yo. Si ustedes ponen el quit de Adorni en la página de la búsqueda de la constancia de Quill, desaparece esto. Navarro siempre me dice que no diga estas cosas, que diga que es exclusivo y todo, pero para que vean que el que no lo publica es que no quiere. Ahí está. Manuel Adorni, ganancia simplificada, ley 27799, que es la ley de inocencia fiscal. Agarró a Adorni, agarró su esposa Bettina Angeletti, ¿sí? También Bettina Angeletti, ganancia simplificada, ley 27. ¿Y saben quién agarró también, que nos fijamos esta mañana? Espert. ¿Cómo no? Que presentó la ley y ahora se adhiere a la ley. Un genio. O sea, el tipo dice, a mí me financia un narco. Esto no lo voy a poder explicar ni en pedo. Bueno, presento una ley para que diga que no lo tengo que explicar. Logro que se vote la ley y ahora me adhiero a la ley para no tener que explicar mi aumento patrimonial, mis gastos, ni nada. En fin, bueno, ahí está la noticia que seguramente será una de las noticias del día, porque Adorni todavía no presentó su declaración jurada, estaba esperando para que llegue el Mundial, entiendo, y distraer con eso, pero ahora ya medio que... O sea, a ver, vamos a aclarar algo. Judicialmente va a beneficiarse, porque existe en la Argentina lo que se llama la ley penal más benigna. La ley penal más benigna es que si vos estás en medio de un proceso penal y cambia la ley y esta nueva ley te favorece, por ejemplo, te baja una pena, vos podés decir, yo quiero que se me aplique la ley penal más benigna. Funciona para todos, esto no es para Adorni, funciona para todos. Los blanqueos son leyes penales, porque modifican el régimen de sanción penal sobre el ocultamiento de plata. Entonces siempre los blanqueos hacen que se caigan un montón de causas. Ahora, en este caso, por ejemplo, Adorni es una persona expuesta políticamente, un PEP, es un funcionario, es el jefe de gabinete. Debería estar... Exento, sí. O sea, no le cabe esta ley. No debería. No debería. Bueno, dijeron que sí. Dijeron que sí. Entonces, va a aprovechar a Adorni. Pienso en los contadores que estuvieron trabajando todo este tiempo y digo, ¿cómo no se les ocurrió antes lo de la inocencia? Porque tiene 9 de junio la fecha de que se adhiere. Es de ayer, sí. Pienso en ese equipo decir, ¿cómo? Que contrate otro contador. Claro. Yo pienso también en este momento, y me solidarizo con la misión argentina que está yendo al Gafi, encabezada por el hijo del juez Máiquez, el ministro de Justicia Juan Bautista Máiquez, que va con el juez Ariel Lijo. ¿Balijo? Que lo conocen en tribunales como el juez Balijo, y tienen que ir a explicar en el organismo antilavado que en la Argentina podés lavar toda la plata que quieras. ¿Te puede financiar un narco? Inocencia fiscal. Podés comprarte un departamento en Caballito, una casa en Indio Cuar, reformarla, viajar a Punta... Inocencia fiscal. Yo no sé cómo van a explicar esto ante un organismo global que, si vos no cumplís con las leyes antilavado, te ponen una lista gris.
La Argentina salió de esa lista gris gracias al trabajo que se hizo en los gobiernos anteriores para salir de esa lista gris. No sé cómo lo van a explicar, pero bueno, por ahora zafa. Y ahí está la nota. Si la quieren leer, está publicada en el Destape. Milei también se puede acoger si crece Milei su puede... patrimonio mañana. Sí, yo me fijé, Milei no adhirió. Me fijé hace un Todavía ratito. no. Si quieren nos fijamos en vivo. Ustedes me dicen mañana. a quién quieren... Yo creo